Permítanme. Muy bien. Pues bueno, con mucho gusto les damos la bienvenida a la penúltima sesión de LEIA, seminario sobre lógica, epistemología y ética de la inteligencia artificial. Es una colaboración entre las facultades de Filosofía e Ingeniería que forma parte del proyecto de investigación que lleva este mismo nombre, dirigido por la doctora Karen González, aquí presente. A lo largo de este semestre, es algo un poquito para darles contexto, se han abordado problemas de lógica y de epistemología, sobre todo en las primeras sesiones, desde los sesgos implícitos en los sistemas algorítmicos opacos, o la pregunta de qué sabe de lógica un ingeniero en computación y un filósofo. Nos han acompañado profesores, investigadores que se han dedicado un poco más a lógica y a epistemología. Y en estas últimas sesiones abordaremos problemas de ética. Entonces, un poco, usualmente la ética refiere al comportamiento o a las intenciones individuales, pero antes, y esto es algo que, una perspectiva que nos gusta abordar a nosotros, antes de este divorcio entre ética y política, en este seminario nos gusta considerar que el contexto, es decir, donde se da la acción moral, es también un problema ético. Por ello, el día de hoy invitamos a una organización que se ha caracterizado por prestar atención al contexto de desigualdad que existe en la economía digital. Entonces voy a leer que tenemos con nosotros primeramente a Lucille Baratier. Ella es directora de Alianzas de Laboratoria, esta organización que les platico, una asociación latinoamericana que impulsa a mujeres en carreras de tecnología. En su rol, lidera el diseño e implementación de la estrategia de alianzas y fundraising de esta organización, generando relaciones de mutuo valor y a largo plazo entre estas organizaciones. Lucille se unió a Laboratoria desde sus inicios y ha contribuido a la implementación del Agile Classroom, un modelo educativo que simula un entorno laboral y que se basa en la realización de proyectos reales para lograr una experiencia de aprendizaje orientada al trabajo en tecnología. Con este modelo, Laboratoria ha formado a más de 1,800 mujeres en América Latina y cerca del 80% de ellas trabajan en equipos de tecnología con sueldos competitivos y perspectivas de crecimiento profesional. Lucille se tituló de Ciencias Políticas y tiene una doble maestría en Evaluación de Políticas Públicas en Sciences Po Toulouse y de Investigación Urbana en GESES, París, Francia. Lleva más de 5 años viviendo en México, que es un país que tiene una riqueza cultural que dice le inspira. También tenemos con nosotros a Marcelo Torres Llamas, que va a estar también participando. Él es egresado del ITAM por la carrera de Ciencia Política. Actualmente es Business Development Manager en Laboratoria para México. Hasta marzo de 2021 fue Global Head of Business Development en IB, que es una expresa líder en tecnología de inteligencia artificial enfocada al procesamiento del lenguaje natural para aplicaciones de comunicación y de negocios. También fue cofundador de la agencia Marte en 2016, que en 3 años se colocó dentro de las 100 más importantes del país según la revista Merca 2.0. Antes de fundar esta agencia, trabajó en distintos ámbitos del servicio público en Presidencia de la República y gobiernos locales, así como brindando consultoría a marcas, campañas políticas y organizaciones de la sociedad civil. Bueno, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Ellos nos hablarán de cuál es el futuro de la tecnología, hablando sobre la inclusión femenina. Entonces, les cedo la palabra, les agradecemos nuevamente estar con nosotros y el foro es suyo. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que va a ser increíble poder platicar con ustedes de lo que hacemos, porque finalmente tanto Marcelo como yo somos, como se dice en inglés, ¿no? Practitioner, ¿no? Personas que están un poco como inmersas en este mundo de la tecnología y que estamos tratando de entender dónde están las barreras para las mujeres, ¿no? Para que hayan más mujeres en ese sector. Y nos damos cuenta que estas barreras son muchísimas y son multidimensionales, ¿no? Y que hay que entender un poco cómo abordarlas, desde dónde, para poder hacer intervenciones que realmente agreguen valor y que permitan el cambio real, ¿no? Entonces, un poquito de contexto tal vez sobre Laboratoria antes de empezar con esa publicación que lanzamos el mes pasado. Básicamente en Laboratoria es una organización latinoamericana, ¿no? Estamos en Perú, en México, en Chile, en Brasil y más recientemente llegamos a abrir una sede en Colombia. Y un poco la visión que tenemos es que trabajamos para revertir
las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres para acceder a trabajos de calidad en una economía digital que es creciente, ¿no? Y que está literalmente reconfigurando la manera en la que trabajamos, consumimos, nos comunicamos, vivimos, ¿no? Finalmente esa economía digital está teniendo un impacto de manera transversal en todas las industrias, incluyendo la educación, ¿no? Hoy estamos conectados por Zoom en este espacio, ¿no? Entonces hay un impacto gigante y las mujeres tenemos que ser parte de este lugar, ¿no? de este espacio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El cómo es muy importante. Laboratoria ofrece un bootcamp, que es un programa, un bootcamp es un programa de formación corto, ¿no? De 6 meses, son 6 meses intensivos para estas mujeres. Y en estos 6 meses trabajamos las habilidades técnicas. Muy específicamente, las estudiantes aprenden desarrollo web frontend y UX Design, diseño de experiencia de usuario en español, ¿no? Que son dos especialidades muy demandadas en el mercado de tecnología hoy, y es la razón por la cual nos enfocamos en estas habilidades particulares y también en habilidades para la vida, es decir, comunicación asertiva, presentaciones, trabajo en equipo, adaptabilidad, que también se llaman habilidades para el siglo XXI por distintas organizaciones internacionales y que van a ser claves en el mercado laboral hoy. Realmente nos enfocamos en mujeres que estén en búsqueda de una mejor oportunidad profesional, ¿no? de crecimiento. En general, el perfil de las mujeres que postulan a laboratoria son personas que tienen backgrounds, digamos, académico muy diversos, ¿no? Desde una mujer que no ha podido acceder a la universidad por distintas razones, ¿no? Desde falta de economía para poder hacerlo, falta de recursos para poder hacerlo, o la necesidad de trabajar porque era como la persona que es la persona que brinda el apoyo económico a la familia. Hay distintas razones y también tenemos estudiantes que sí han terminado su carrera universitaria, pero no se han podido colocar en empleos relacionados a su carrera, ¿no? Y muchas veces trabajan en distintas posiciones o en el mercado informal y sienten que no están creciendo en su día a día y pudiendo poner en práctica sus habilidades, ¿no? Entonces, un perfil que digamos, es muy común en Latinoamérica. Tenemos una convocatoria amplia que llega a un montón de mujeres. Lamentablemente no las podemos aceptar a todas, tenemos una capacidad limitada, pero hay alta demanda por ese tipo de programas, por la realidad socioeconómica de los países de Latinoamérica y de otros países también. Lo que hacemos después de los 6 meses es que las conectamos con oportunidades de trabajo en el sector de tecnología. Entonces, realmente el valor agregado laboratoria no solamente es formarte en tecnología, sino que también es conectarte, ¿no? Darte acceso a ese capital social, a esa red de contactos con empresas que sí quieren apostar por talento femenino y que quieran contratar egresadas del programa. Entonces, eso es la gran promesa del programa, ¿no? La empleabilidad, y finalmente pertenecen a una comunidad que nosotros decimos que es una comunidad vibrante de mujeres en tecnología. Hoy son más de 2.000 en toda la región, en toda Latinoamérica, de las cuales más del 80% ha comenzado su carrera en el sector tech, ¿no? Con empleos que en promedio, sobre todo en México, triplican sus ingresos. Entonces, el impacto en la calidad de vida sí es importante y realmente sí es el fruto del trabajo de laboratoria, pero también de un sector, el sector de tecnología, que ofrece grandes oportunidades salariales, económicas, de crecimiento profesional, ¿no? Y un poco la razón por la cual estamos acá es que vemos que hay una minoría, ¿no? Las mujeres no son bien representadas en el sector de tecnología. Te voy a pedir, Marcelo, que pases a la siguiente slide. Y que hay muy pocas mujeres en el sector, y es un sector que realmente está creciendo, como les decía, que se ha vuelto transversal a todos los demás sectores. Hoy se necesita un equipo de tecnología prácticamente en todas las empresas, y que tiene un impacto en cómo consumimos, trabajamos, nos comunicamos. Entonces tenemos que estar las mujeres como parte del diseño de este nuevo mundo, ¿no?
Entonces, en Laboratoria, después de 6 años operando, habiendo graduado a más de 2.000 mujeres, como les decía, sentíamos que realmente era el momento de entender mejor estas barreras que enfrentan las mujeres hoy para ser parte de la economía digital y entenderlas a fondo, ¿no? Entonces hicimos un estudio que no es académico porque realmente no es nuestro core, no es nuestro trabajo central, ¿no? La investigación académica, pero sí como un recopilado, se podría decir, de muchísimas fuentes de información, estudios de organismos internacionales, estudios más locales, de gobiernos, para entender cuál era el panorama. Y en ese sentido es más como un white paper, proveer recomendaciones concretas a las empresas de la región y de México, ¿no? Entonces lo hicimos en marco de una alianza de muchos años con BidLab, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Revisamos literatura existente y también entrevistamos a líderes del sector tecnológico. Para lograrlo, siguiente slide, por favor, Marcelo. Y lo que vemos es, la siguiente, lo que vemos es que las mujeres estamos menos representadas en la fuerza laboral en general, ¿no? En Latinoamérica, el 76% de los hombres pertenece a la fuerza laboral formal, versus el 52% de las mujeres. En México es todavía más bajo, creo que estamos hablando del 46% de las mujeres insertadas en el sector formal de trabajo. Y algo súper interesante es que el 80% de las mujeres que están empleadas, que son parte de la fuerza laboral, están empleadas en sectores de baja productividad, ¿no? Y justamente la tecnología no es uno de ellos, lamentablemente. Entonces, acá hay una cosa importante, ¿no? Que es que las mujeres estamos subrepresentadas en tecnología, sí, pero tampoco es de sorprenderse cuando vemos los datos de participación femenina en la fuerza laboral en general, ¿no? Ahí también hay algo que hacer y muchas veces el trabajo que hay que hacer en tecnología también es un trabajo, o sea, las barreras a las cuales se enfrentan las mujeres para insertarse al sector de tecnología son las mismas que las barreras a las que se enfrentan para incorporarse a la economía formal en general. Las mujeres al nivel de tecnología vemos que 3 de cada 10 personas de los profesionales en el sector de tecnología son mujeres a nivel global. Es súper poco realmente, ¿no? Y más repito, ¿no? Y lo voy a decir varias veces, por el impacto que está teniendo esa industria en el mundo actual, ¿no? Y que se ha visto súper acelerado a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí hay algo que entender y al mismo tiempo las habilidades tecnológicas son cada vez más necesarias, ¿no? Se habla de una cuarta revolución industrial, se escucha constantemente hablar de esto, hay muchísimos reportes del World Economic Forum que lo mencionan así con estas palabras. Entonces, es un cambio fundamental, ¿no? En la forma en la que vivimos, nos relacionamos unos con otros y un nuevo capítulo en el desarrollo humano otra vez, las mujeres tenemos que ser parte de ello. Entonces, vemos esto por un lado y aunado a la menor participación en la fuerza laboral de las mujeres, también hay una brecha salarial, ¿no? que es un problema muy grande. Acá, bueno, regresamos con el hecho de que somos pocas en tecnología y si vemos las disparidades salariales en la región de Sudamérica, por ejemplo, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en áreas de TIC puede alcanzar el 40%, es decir, para las mismas posiciones, las mujeres ganan 40% menos que los hombres en tecnología, ¿no? Entonces ahí se refleja no solamente el hecho de que no estamos ahí, sino que cuando estamos sí hay un cierto grado de discriminación y unas disparidades muy grandes en un sector que está reconfigurando la forma en la que vivimos. Acá un poquito para entender, eso es como el panorama general, ¿no? Y podríamos hablar de muchísimos más datos que vimos en el estudio, pero quisiera, como no tenemos tanto tiempo, irnos un poco a las barreras que identificamos y que hacen que no haya tantas mujeres en el sector. Acá un dato interesante es que, claro, además de que son pocas las mujeres, el sector de tecnología está viviendo una tremenda brecha de talento,
pero enorme, ¿no? En Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que se van a necesitar 1.2 millones de desarrolladores de software para el 2025, ¿no? Y aunada a la brecha de talento, hay una brecha de género y una brecha de diversidad en general, ¿no? Menos del 10% de los desarrolladores son mujeres en la región. Entonces, Laboratoria también surge un poco en este contexto, ¿no? De enorme necesidad de talento, muy pocas personas calificadas en la región y menos mujeres que se presentan a postular estos puestos. Sobre las barreras, ahí Marcelo, si te pido que, gracias, son 8 las principales barreras que vemos. La primera tiene que ver con las limitaciones del sistema educativo, ¿no? Si bien vemos, por ejemplo, que en México hay cada vez más mujeres que se gradúan de la educación superior, los porcentajes de transición al empleo no son suficientes, ¿no? Y eso es, realmente vemos que en promedio 40% de las mujeres que egresan de las carreras universitarias están subempleadas y laboran en actividades que no tienen relación con su formación académica, eso en Latinoamérica. Entonces, eso nos habla de una dificultad para transicionar al empleo formal y tal vez ahí habría que obviamente indagar mucho, pero entender que tanto la educación superior está ofreciendo un nivel educativo adaptado a las necesidades también del mercado laboral, ¿no? Entonces hay una dificultad para las mujeres y en general para toda la población, pero específicamente para las mujeres transicionar al sector formal de trabajo. Y a esto se suma, y creo que es de los factores realmente más importantes, el impacto restrictivo de los roles de género, ¿no? Tradicionalmente no asociamos a las mujeres al sector de tecnología. Ese es el problema más grande. Hay ese estereotipo de que las mujeres no pertenecemos a este espacio y desempeñarnos tal vez en sectores más relacionados al cuidado, al hogar, que es algo que tenemos que romper ya, ¿no? Porque les voy a mostrar en un ratito unos datos que muestran la necesidad de la inclusión económica de las mujeres para el desarrollo de los países de Latinoamérica. Entonces, es muy importante que rompamos con estos estereotipos y más cuando sabemos que, de hecho, lo mencionamos en el estudio, los niños muy pequeños, antes de los 5 años, si pones a una niña y un niño a resolver unos problemas de lógica, matemática o actividades relacionadas a la ciencia, tienen el mismo interés y el mismo desempeño, realmente, no vemos ninguna diferencia. Y a medida que las niñas van incorporando estos roles de género aprendidos, ¿no? Se socializan con estos discursos de que no pertenecen a este sector, que realmente no es para ellas, van empezando empiezan a autolimitarse y cambian la percepción de que ellas tienen de su propia capacidad, cambia su percepción de su propia capacidad realmente, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empiezan a generar brechas y la proporción también de mujeres que deciden escoger estas carreras empieza a bajar, ¿no? De hecho, hay un estudio de la UNAM interesante que dice que el 35% de la población en México cree que los hombres son más adecuados para las profesiones científicas y tecnológicas, más adecuados que las mujeres, ¿no? Entonces, esta idea realmente permea al interior de los hogares, en las escuelas, y pues resulta a veces en falta de apoyo familiar, también cuestionamiento tanto del entorno como de las mismas mujeres sobre sus propias capacidades para estas carreras, ¿no? Entonces, importante mencionarlo, hacer mucha sensibilización, hablar con las niñas sobre que sí son capaces, ¿no? Que hay muchos ejemplos de mujeres que han logrado mover o cambiar generar innovaciones increíbles en el sector de tecnología. También eso es una de las barreras también más prácticas, digamos. Hay una falta de equidad en el reparto de las tareas domésticas en Latinoamérica y en México en particular. Esto significa que hoy, concretamente, las mujeres dedican más de 34 horas a la semana al trabajo doméstico en Latinoamérica.
y más de 40 horas, de hecho, en México. Entonces, imagínense tener que ir a trabajar, desarrollarse profesionalmente, estudiar y a la vez hacer todo ese trabajo que es un trabajo a tiempo completo realmente en casa, ¿no? Se estima que es 3 veces más de lo que los hombres dedican al hogar en promedio. Entonces, importantísimo levantar esa alerta porque ahí hay una carga de trabajo excesiva, ¿no? que impide, que es una barrera muy concreta en el desarrollo profesional y educacional de la mujer. Otra barrera muy, muy importante y está muy relacionada con la segunda y la tercera es la ausencia de modelos a seguir, ¿no? En el sector de tecnología, cuando pensamos en los grandes fundadores de empresas exitosas tecnológicas, pensamos en, no sé, Bill Gates, el fundador de Apple, Steve Jobs, etcétera, pero no nos viene necesariamente a la mente una mujer, ¿no? Vemos pocos modelos a seguir y también en la realización del estudio nos dimos cuenta que aprendimos, o sea, que estos ejemplos son clave para inspirar y animar a las mujeres a escoger estas carreras, ¿no? Entonces, y una vez, eso para escoger la carrera, pero una vez ya estando en el ámbito laboral y en el sector de tecnología, la falta de mentoras y de líderes femeninas también dificulta ese acceso a lo que se podrían llamar redes informales de colaboración, de contactos, ¿no? Dentro y fuera de las organizaciones, y entonces otra vez reduce un poco las posibilidades de desarrollo laboral. Y bueno, acá les voy a pasar rápido las dos que siguen, la discriminación laboral y el ambiente también laboral que obstaculiza el crecimiento profesional. Están relacionados con las primeras, ¿no? Hay cierta discriminación laboral al momento de contratar a mujeres. Y esto tiene que ver con lo que mencionabas, Enrique, ¿no? Mucho con sesgos cognitivos, con bias al momento de contratar. Decir, ok, tal vez si contrato a una mujer, está en edad de tener hijos, a lo mejor en 2 años se embaraza y cómo la puedo reemplazar. Eso es real, ¿no? Existen estos pensamientos y esto crea un montón de barreras para acceder al empleo. Y el que más me gustaría hacer un poco de zoom in acá es la creencia en la estrategia de género neutro, porque yo realmente la descubrí al hacer el estudio. Es una barrera en donde muchas ocasiones se cree, hay esa creencia en la sociedad de que nuestros países y nuestras sociedades van a cambiar progresivamente solos, sin acciones concretas, ¿no? Que en realidad, sin accionar, sin hacer nada concretamente, naturalmente va a haber mayor inclusión de las mujeres en la sociedad. Esto no es cierto, o sea, realmente hay varios reportes del World Economic Forum que muestran que si no accionamos ahora, ¿no? Si no tomamos acciones concretas para favorecer la inclusión de la mujer en la fuerza laboral, nos vamos a tardar más de 100 años en cerrar esta brecha de género, ¿no? Entonces, acá es una decisión como sociedad, ¿no? Queremos que nuestras hijas puedan acceder a estos empleos, puedan acceder a empleos bien remunerados, con perspectivas de crecimiento en tecnología, por ejemplo, ya, o queremos esperarnos 100 años si es que decidimos no hacer, no tomar acciones concretas. Entonces es una barrera interesante porque existe esta creencia en la sociedad. Ok, siguiente slide, por favor. No sé si acá tienen preguntas, tal vez podemos hacer una pausa. Lo que sigue es un poco los costos de esta falta de inclusión femenina en tecnología, algunas recomendaciones que damos desde Laboratoria y después me gustaría cerrar y pasarle la palabra a Marcelo diciendo que existe también, ha sido muy complejo para nosotros en Laboratoria hacer ese estudio porque existe una falta de acceso a datos que representan la realidad de las mujeres, ¿no? Porque hay lo que se llama en inglés Gender Data Gap, ¿no? Entonces, acá también nos gustaría tocarlo porque esto tiene una influencia muy concreta en la inteligencia artificial y en cómo se construyen los algoritmos. Acá veo que hay un par de preguntas. Ok, entonces seguimos con los costos. Te voy a pedir que avances, Marcelo, gracias. Los costos que
los costos para la sociedad, las organizaciones, las mujeres son altos, ¿no? De no tomar acciones concretas para resolver ese problema. Y un poco desde nuestra perspectiva era importante resaltar los costos para las organizaciones porque un poco la audiencia de la publicación, a quienes queremos que llegue esa publicación, son tomadores de decisión en las empresas, ¿no? Personas que van a decidir cuál va a ser la estrategia de diversidad e inclusión de sus organizaciones, que van a también reclutar personal, que van a crecer sus equipos de tecnología. Entonces tienen que entender que sí hay un costo concreto en no hacerlo, en no tener una estrategia de inclusión de la mujer. Primero, pues se hace más difícil atraer el mejor talento, independientemente del tipo de trayectoria académica. Eso es bien importante, ¿no? Pasa muchas veces que las empresas te dicen, y lo vemos en laboratorio un montón, nos dicen, qué bueno que existen, porque antes de ustedes yo no tenía acceso a talento femenino en tecnología, realmente no había nadie que postulara a mis puestos, ¿no? A mi puesto. Sí es cierto, ¿no? No necesariamente había muchas candidatas para postular a las vacantes en los equipos de tecnología, pero cuando hacemos zoom in en las posiciones, como están redactadas, los requerimientos que piden, está claro que muchas mujeres no van a postular, ¿no? Porque se espera que vengan de ciertas universidades, por ejemplo, donde históricamente vemos que las tasas de participación femenina son extremadamente bajas y siempre se requiere ese título universitario de esta universidad o este set de universidades en particular. También desde el lenguaje, ¿no?, que se usan para las posiciones, parece que están pensadas para chicos, para hombres, ¿no? Entonces nosotros le invitamos mucho a las empresas a mirar otro tipo de trayectoria académica, de perfiles, de experiencias, ¿no? Las egresadas de laboratorio, como les decía, a veces no tienen un título universitario, no han podido empezar la carrera universitaria, pero sí son personas muy autodidactas, ¿no? que saben buscar la información en Internet, que han aprendido un montón de cosas por su cuenta y que con un bootcamp de 6 meses o con una formación pues no académica, justamente alternativa a la tradicional, son empleables, ¿no? Pueden aspirar a trabajos, a desarrollar una carrera en tecnología. También, y esto tal vez les va a interesar un poquito más, es que es muy costoso para las organizaciones sacar productos y soluciones digitales que tengan sesgos, ¿no? Que tengan sesgos, es decir, que no tomen en cuenta la realidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son el 50% de la población y de los consumidores. Hoy no puedes hacer una aplicación, por ejemplo, de salud, que no tome en cuenta la salud reproductiva, ¿no? Que no tenga ninguna funcionalidad que te permita medir el ciclo reproductivo, etcétera, porque entonces no le interesa a la mujer, ¿no?, utilizar esta app. Entonces, acá es súper importante que tengas una perspectiva femenina en tus equipos para pensar en estas cosas y para representar la experiencia de la mujer. Y eso tiene que ver con la competitividad y el nivel de innovación de los productos que creas. Pero más allá de esto, tener un mayor número de mujeres en tus equipos y en general de representación de todas las diversidades, ¿no? No solamente de la diversidad de género, sino de diversidad de edades, de, no sé, lugares de donde son las personas, de nacionalidades, te permite crear una cultura empresarial fuerte, ¿no? Y una salud organizacional fuerte. Y aumentar tus utilidades y tu crecimiento económico. Hay varios datos que muestran que las compañías con más mujeres en puestos directivos tienen 28% más probabilidades de tener mayor valor económico y retorno sobre capital. Entonces, acá bien importante ponerlo de esta forma, más allá del tema ético y la inclusión, pero también de los costos que incumbe no incluir. La siguiente slide, por favor. Los costos para las economías de la región, pues la falta de participación femenina en el sector productivo en general, ¿no?, está costando dinero en las economías de Latinoamérica. Acá tenemos un dato de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que dice que reducir esta brecha de género aumentaría en un 4% el Producto Interno Bruto de los países de América Latina y el Caribe. También hay un incentivo acá de crecimiento económico de los países, ¿no?
Y acá también algo que nos pareció interesante es un estudio que hizo McKinsey en el 2018 que decía que dado que la tecnología es la industria hoy de más rápido crecimiento, mejorar las competencias digitales de las mujeres es clave para cerrar la brecha de género. O sea, si empezamos por ahí, hay muchas probabilidades de que tengamos mayor éxito y esto tiene un potencial de aumentar el PIB de México hasta en un 70%. Es grande el impacto, ¿no? Y claramente la igualdad de género es un objetivo en sí mismo, ¿no? de los ODC que la ONU estableció y se dice que y eso sí es interesante, que es un catalizador para avanzar hacia los demás objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU. Finalmente es transversal, ¿no? Porque entre mejores oportunidades y crecimiento salarial tenga una mujer, también mayores oportunidades educativas les da a sus hijos y reducción de la pobreza por ende, ¿no? Entonces aquí tiene un impacto en varias ramas del desarrollo de los países. Los costos para las mujeres ahora, claro, la exclusión de las mujeres del sector tecnológico limita sus oportunidades para, uno, recibir mayores ingresos. Miren acá un estudio que hizo el Universal, el salario promedio en México, que es de 11,000 pesos netos en el país para cualquier carrera. En cambio, en el sector de tecnología se habla de 33,000 pesos netos en promedio, ¿no? Lo que gana un profesionista que está trabajando en este sector. Entonces, es 3 veces más, ¿no? Es realmente una perspectiva de crecimiento increíble para muchas personas que sí lo necesitan, ¿no? Y sus familias. Encontrar empleos de calidad, empoderarse a través de inclusión económica y participar en la fuerza laboral de hoy y de mañana, ¿no? Porque también hay un riesgo muy fuerte para las mujeres que están trabajando principalmente en sectores de baja productividad, de estar completamente excluidas de la fuerza laboral de mañana, porque va a ser una fuerza laboral que, o sea, muchos trabajos se van a automatizar, ¿no? En donde la tecnología se va a volver clave. Tienen que poder adquirir estos skill sets, ¿no? Acá las 5 recomendaciones de laboratorio para las organizaciones con las cuales trabajamos. La primera es, bueno, un paréntesis, nos ayudó mucho a hacer como es entender cuáles son las barreras concretas para poder recomendar, ¿no? Porque muchas veces vemos en artículos recomendaciones concretas para diferentes organizaciones, pero no se entiende de dónde vienen, y acá sí vienen directamente de atacar estas brechas que vemos. Lo primero es comprometerse realmente de forma concreta con la diversidad e inclusión, es decir, no esperar que un área específica tipo recursos humanos en una empresa tome este tema y busque reducir las brechas, sino que sea un compromiso que venga del equipo de liderazgo, ¿no? Que haya como y que sea transversal, que el equipo de liderazgo decida que todas las áreas tienen que tener indicadores de mayor diversidad y mayor inclusión en sus equipos. No se trata de que solamente el equipo de recursos humanos lo promueva como algo extra, sino que realmente sea estratégico para el negocio y que se vea de esta forma. También recomendamos colaborar, ¿no? y tender puentes con organizaciones como la nuestra, pero también hay muchas otras organizaciones que se dedican a sensibilizar, por ejemplo, a las niñas a estos sectores y incentivarlas a formar parte de ellos. Entonces acá invitamos a las organizaciones a invertir básicamente en el desarrollo de la mujer en tecnología. También asegurar procesos de contratación inclusivos y libres de sesgos. Esto es un poco en relación con lo que les decía, ¿no? Si hay muchas empresas que creen que las mujeres no llegan a postular a sus vacantes y no saben cómo resolver el problema, pero cuando entendemos más a fondo cómo son sus propios procesos de reclutamiento, nos damos cuenta que desde ahí están los problemas, cómo están escritos, ¿no? Se busca un ingeniero de software, que si van en LinkedIn y buscan sector de tecnología, muchas de las vacantes están escritas de esta forma. Se podría decir, se busca un ingeniero una ingeniera de software, porque no perdemos nada y realmente las mujeres nos sentimos identificadas con la posición.
y no solamente desde la hoja de perfil, sino también el proceso en sí, ¿no? Evitar preguntas sobre el embarazo, la situación familiar, todo esto genera un ambiente negativo, ¿no? Que desincentiva a la mujer a trabajar ahí. También generar marcos de trabajo incluyentes, donde las personas puedan desarrollarse, crecer, entonces establecer, no sé, redes de apoyo, mentorías, liderazgos femeninos, visibilizarlos un montón en las organizaciones para que se genere un movimiento de inclusión. Y finalmente, que el más importante a mi parecer es convertir datos en acciones. Y esto me parece también sencillo, relativamente fácil de implementar, y muchas veces las organizaciones quieren ser incluyentes, quieren tener mayor diversidad de género, pero no saben por dónde empezar. Y yo las invitaría a empezar por esto, es decir, a empezar a recolectar información desagregada por género. Y tal vez no solamente desagregada por género, desagregada por diferentes cosas, edades, género, nacionalidades, ¿no? Entender toda la diversidad que se vive en las organizaciones y entonces decir, ok, en los puestos, por ejemplo, más junior de mi organización, tengo a tantas mujeres, a tantos hombres, a tantas personas de tales edades o tales edades, y en estos grupos veo que hay disparidades salariales. ¿Qué está pasando? No necesariamente es algo intencional, y eso también se lo quería decir, es muy importante. Las brechas que se viven en las organizaciones no necesariamente son intencionales, no significa que el liderazgo quiso que las mujeres ganaran menos que los hombres, para nada, pero las brechas que existen en la sociedad se replican en las mismas organizaciones, ¿no? Entonces, una forma sencilla de revertirlas, de luchar contra ellas, es medir, básicamente ver cómo es la realidad en mi organización y decir, ok, acá está pasando esto, ¿qué puedo hacer concretamente para que ya no pase, ¿no? O sí tengo muchas mujeres en mi equipo, pero todas están en equipos más juniors y no necesariamente acceden a puestos de liderazgo. ¿Por qué? ¿Cómo las puedo apoyar a crecer en mi organización? Sí tengo mujeres, pero se van después de 2 años. ¿Por qué? Porque no se quedan, porque no hay mayor retención en este segmento de la población, y tomar acciones concretas para lograrlo, ¿no? Entonces es eso realmente, recolectar data desagregada por género. Y acá traté de relacionar un poco el seminario con el estudio que hicimos, porque es importante recolectar data desagregada por género. Acá hay un libro que leímos muchas personas en laboratorio y que nos encanta, que se llama Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Designed by Men. Se lo recomiendo un montón. Y básicamente lo que expone el libro es que existe históricamente una brecha enorme de datos relacionados al género. Es decir, se ha asumido por mucho tiempo que la información que recolectábamos era información universal, genérica, ¿no? El tema de horarios, el tema del trabajo, no necesariamente se recolecta información separada para entender dónde están las brechas entre hombres y mujeres. Y entonces hay simplemente poca información sobre lo que viven las mujeres, ¿no? Muy poca información sobre su vivencia, sus necesidades, y muchas de las políticas públicas que se hacen un poco a ciegas, sin saber cómo apoyarlas concretamente, ¿no? Hay muchas políticas públicas para mejorar el acceso de la mujer a la vía pública, entender, ¿no?, las situaciones de acoso en la ciudad, pero se hacen a ciegas, sin entender qué es lo que realmente les está sucediendo. Entonces, esto resulta en inversiones de mucho dinero en políticas públicas que realmente no resuelven problemas concretos. Entonces, sí, todo esto para decirles que es un gran problema esa falta de información, porque hoy estamos viviendo en una sociedad de datos, como saben, ¿no? Y que ya está, y se viene la inteligencia artificial y el machine learning en diferentes espacios, pero estos algoritmos muchas veces se basan en data histórica que no tiene información sobre las vivencias de las mujeres, ¿no? Que son bases de datos que simplemente asumen que esta es la experiencia de todos, ¿no? Y en general es la experiencia de los hombres realmente, ¿no? Entonces se crean software, se crean soluciones, aplicaciones
que no tienen la capacidad de solucionar problemas concretos de la mitad de la población, ¿no? Realmente se habla de la autora dice que Invisible Women, su libro, es la historia de una ausencia, ¿no? Y que esto lo hace muy difícil de escribir, lo hace muy difícil de explicar. Y realmente yo empatizo mucho con lo que ella dice porque para nosotros fue muy difícil hacer ese estudio. No encontrábamos mucha data, ¿no? Y para encontrarla teníamos que revisar una cantidad de reportes impresionantes porque no hay tanta información sobre la falta de inclusión y qué es lo que viven las mujeres. De hecho, ahora nosotros estamos empezando una alianza con el MIT en Estados Unidos para entender incluso no solamente lo que viven nuestras estudiantes como mujeres, sino que todas las experiencias que pueden vivir desde la diversidad de mujeres que están en este espacio, ¿no? De edades, de estatus socioeconómico, de ciudades, de nacionalidades. O sea, no solamente creer que, ok, por ser mujer todas viven las mismas cosas, sino desagregar por sus condiciones más allá de su género. Entonces, sí, creo que un paso a seguir ahora estando conscientes de estas brechas es empezar a desagregar la data en particular, porque vivimos en un mundo de datos. Y te dejo el paso, Marcelo. Listo, muchas gracias. Bueno, si alguien quiere, les pasamos el link por si quieren descargar la publicación como tal. Y yo nada más sumaría rápidamente a lo que bien expuso Lu, ¿no? Y digo, aunque ya había leído el reporte, cada vez que vuelvo a escuchar estos datos me vuelven a sorprender muchos de los efectos, de las conclusiones que surgen a partir de este esfuerzo en conjunto con el BitLab. Yo un poco lo que sumaría es el decir, más empresas y más oficinas de gobierno de las que se imaginan creen que se arregla el problema de sesgo de género limpiando la base de datos, ¿no? Entonces, tienen a hombres limpiando bases de datos para tener perspectiva de género. Es muy chistoso. O sea, se los platico en una experiencia como muy concreta, porque mucha de la literatura establece que el problema está estrictamente en cómo llega a la base, que es uno de los puntos clave y que con los cuales Lu cierra un poco de su exposición, en el decir, necesitamos mejores datos, pero también necesitamos personas que con los datos sepan qué hacer, porque si no el dato no habla, ¿no? Ahora sí que vivimos en una época en la que nos dicen que los datos hablan, no es cierto, les mintieron, no es así, los datos no hablan, los datos tienen una función distinta que ustedes seguramente han discutido y conversado, pero es importante tener en la mesa posturas diversas. Evidentemente, por lo que ya vimos por medio de Lu, con más mujeres, pero también nosotras somos súper críticas en el sentido de decir, no puede ser la única variable, porque entonces volveríamos a caer en la misma trampa. Antes la trampa era que no está desagregado por género, y ahora nosotros empezamos a tratar de dar seguimiento y no desagregamos por otras variables que también tienen un juego importante en la manera como se toman decisiones, cómo se diseñan programas, en nuestro caso, para incluir talento tech de primer nivel en el mercado laboral en México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo un poco lo que sumaría es, desde la lógica de la creación del producto y la ética de la inteligencia artificial, hacer un llamado a la acción a decir, es importante entender que es un problema no estrictamente tecnológico, pero un problema de composición en términos organizacionales, un problema de composición en términos de objetivos a nivel sectorial, a nivel industrial, a nivel empresas, y si no hacemos un esfuerzo de pensarlo así y seguimos viéndonos el ombligo y pensando que, bueno, pues es que la base de datos, a ver, córrele ahí un algoritmo que limpie, ¿no? Realmente vamos a darnos una y otra vez con la misma trampa, ¿no? Entonces, eso sería lo primero que quisiera sumar. Y lo segundo que quisiera sumar, que me parece también como muy importante, es de las 8 grandes barreras que nos compartió Lu y algunas de las recomendaciones, que sí, si pueden, vean el reporte o busquen más información complementaria, porque se van a dar cuenta de algo bien interesante. Barreras como, por ejemplo, el tema de la falta de modelos, ¿no? Una de las grandes barreras es la falta de modelos. Entonces, ¿qué pasa? Si la mayoría de los programadores son hombres,
difícilmente la mujer se va a ver ahí y por ende va a sentir que no tiene las capacidades, ¿no? Esa es una de las cosas que vimos, uno de los sesgos de autoselección que son graves. ¿Por qué? Porque no aplico a estas carreras, porque en estas carreras no hay mujeres buenas, nunca las he visto, probablemente no podamos ser buenas, ¿para qué voy contracorriente? Pero en el momento en el que generamos eso, tiene un impacto importante a nivel económico, como veíamos, hasta un 70% de potencial de desarrollo del PIB para México, pero no solo es un PIB que es aditivo en términos generales, sino es un PIB que es más incluyente, ¿no? Es un crecimiento económico que se distribuye mejor, es un crecimiento económico que considera a más personas de las distintas capas de la sociedad. Entonces, por eso nos invitaron, espero, y si no, pues mi conclusión o mi preconclusión está yendo para otro lado, pero sí como para tratar de, con mucho cariño, compartirles una perspectiva del contexto en el cual el mercado de la tecnología, en el cual el mercado de la inteligencia artificial se desarrolla. Y bueno, sin caer en visiones parroquiales, no estamos diciendo que todos los algoritmos de Latinoamérica deban de ser hechos desde Latinoamérica, pero sí estamos diciendo que como región hay un potencial increíble para ser mejores y más presentes en el mercado global de desarrollo tecnológico. Y bueno, con los retos que vimos están enfrente y las posibilidades de solventarlo, que también ya nos platicó, ¿no? Entonces, básicamente ese sería un poco de lo que me gustaría agregar. Y no sé si toque abrir la mesa al diálogo. Bueno, justamente de entrada, pues muchísimas gracias por la exposición, Lucir, Marcelo. Como les platicaba, el seminario se ha enfocado un poco más en lógica y epistemología, pero siempre guardamos ese espacio y les agradecemos muchísimo para traer a cuento como las necesidades de hablar de lo que nos compete a nosotros de manera ética. Entonces, sí abrimos espacio para preguntas. Pueden escribirlas, ya saben, en el chat o abrir el micrófono y tomar la palabra. Yo tengo ahí unas apuntadas que me gustaría hacer, pero quiero primero que si tiene el público alguna pregunta, la doctora Karen, con gusto podemos escucharlas. Bueno, pues primero muchísimas gracias por su participación. La verdad es que muy, muy interesante lo que están haciendo ustedes. Este seminario suele pasar esto, ¿eh? Al principio nadie quiere hablar y cuando se va a acabar todo el mundo quiere hablar. Pero entonces espero que ahorita se animen a participar más. Pero yo sí quería decirles que, bueno, hay muchísimas cosas de lo que dijeron que creo que son muy interesantes desde muchas perspectivas. Yo lo pienso mucho desde la filosofía, ¿no? Desde el área en la que yo estoy trabajando. Además, yo sí completamente metida en la academia, o sea, no llego, ¿no? A ver cómo están las cosas en las empresas, pero me pareció muy, muy interesante el reporte que hicieron de por qué las mujeres no están llegando, ¿no? Pues a las empresas. Y ahí yo quisiera preguntarles si, o sea, si creen que a nivel de políticas públicas se debe hacer algo diferente también para tratar de cambiar esta situación. Bueno, digo, son muchos puntos ahí, pero a lo mejor alguno que hayan detectado y que ustedes pudieran decir, pues posiblemente un cambio por este lado ayudaría un poco, por lo menos, a modificar eso. No sé si tengan algo ahí. Vale. Entonces, sí, creo que hay algo interesante justo en el libro de Caroline Criado Pérez, Invisible Women, ¿no? Donde habla de las intervenciones públicas y dice que es sumamente importante que estén diseñadas con las perspectivas de las propias beneficiarias, ¿no? En este caso las mujeres. Da un ejemplo de una política pública que se ha hecho en Brasil, ¿no? En una de las favelas más grandes de Río de Janeiro. Me voy del tema de la tecnología, pero es un ejemplo que aplica para cualquier sector en realidad, ¿no? Donde estas comunidades donde la mujer tiene un papel importante, fundamental en realidad, o sea, vivían muy cerca de sus trabajos, vivían en favelas con muy poco acceso a servicios básicos, pero estaban trabajando viviendo cerca de sus trabajos, podían ir a pie, de hecho, desde sus propias casas, y se había creado un ambiente de comunidad, ¿no? Donde
los niños, o sea, toda la parte de carga doméstica y del cuidado de los niños se repartía entre varias personas y varias mujeres de la comunidad. Y al querer darles acceso a un mejor tipo de casas mucho más decentes, se construyó un conjunto, de edificios, pero a 30 kilómetros de ahí, con efectivamente casas con mejores accesos al agua, electricidad, mejores servicios básicos, pero hecha o sea, desde la arquitectura no se podía reproducir estos espacios comunitarios de apoyo entre las personas, y además las alejaban mucho de sus trabajos, entonces las cortaban un poco del mercado laboral y ya no podían tener acceso al trabajo, ¿no? Y dependían mucho más de sus esposos que antes, o tenían que ahorrar mucho tiempo para comprarse coches. Entonces, al querer solucionar un problema, se creó uno, y uno que tal vez fue mucho más grande en sus vidas cotidianas. Entonces, yo creo que una recomendación a los gobiernos es realmente tratar de diseñar desde la necesidad real de las y los beneficiarias, y esto parte de una investigación profunda, ¿no? Antes de invertir mucho dinero en hacer una política pública, tratar de entender el contexto de las personas que queremos impactar, y probar, ¿no? En chiquito, probar con herramientas tal vez más pequeñas, entender cuáles son los resultados y de ahí escalar. Veo por ahí que Rocío levantó la mano, pero me gustaría sumar un poquito a la respuesta de Lu también. Le sentí decir, parte del reto, profesora, es que la discusión del impacto de la política pública a nivel tecnología pareciera que es binario, ¿no? Entonces es, por ejemplo, el tema de privacidad. La privacidad del ser humano en su conjunto, independientemente de cualquier factor, ¿no? Entonces, de las grandes batallas a nivel policy, a nivel tecnología, son, por ejemplo, el tema de privacidad, es el tema de datos personales, es el tema de discriminación, pero entendido como un gran abstracto, casi siempre enfocado en una agenda, a lo mejor no necesariamente de género. Entonces, parte de lo que yo sumaría a la pregunta de, ok, ¿qué se puede hacer desde el diseño de las políticas públicas? Es, otra vez, por un lado, la parte educativa, que es la primera barrera de las 8 grandes barreras que se encontraron, Luis y el equipo. La primera sí es, y ahora sí que es un poco el lugar común, ¿no? De todo empieza por la educación. En este caso se comprueba a partir del esfuerzo que sí es la primera o una de las primeras barreras. Pero yo diría, por otro lado, es poner a más mujeres en la mesa. Me ha tocado colaborar con equipos de tecnología en los gobiernos. Son puros hombres. Entonces, yo diría, de nada sirve que lleguemos a la conclusión de que hay que diseñar políticas públicas si otra vez quienes están encargados de diseñarlas no tienen una perspectiva diversa. Entonces, yo veo como 2 puntos que se unen. Por un lado, desde el inicio, que es la parte del modelo educativo y cómo logras generar incentivos desde la educación básica para que crezcan toda la agenda de STEM y demás, ¿no? Pero al mismo tiempo también que quien diseñe estas políticas no sean hombres tratando de resolver los problemas de no hombres como tal, ¿no? Eso sería un poquito mi aproximación. No sé si Rocío quiere abrir el micro. Claro, muchas gracias. Y creo que está súper interesante. Perdónenme que no pude llegar desde el principio, pero me dio muchísimo gusto ver a gente de laboratoria. Yo he tenido oportunidad de trabajar con gente que salió del bootcamp de laboratoria en la empresa donde trabajo. Trabajamos con una UX muy buena que nos ayudó a hacer como este diseño y tal. Y creo que hay varias cosas interesantes ahí, sí, ya sé, estuvo como súper bien y era justo como oye, necesitamos un UX, ¿no? Y fue como, ajá, bueno, ¿quién, no? Y entonces fue esta cosa de empezar a buscar perfiles, de empezar a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y de pronto fue como, oye, pues hay una cosa tal como laboratoria y tal, y es otro enfoque, entonces puede ser algo interesante. Pero creo que justo a partir de ahí quisiera profundizar un poco en lo que ustedes decían, en este asunto de brechas salariales, por ejemplo, ¿no? A veces pasa, al menos en la consultoría donde yo trabajo y las que me ha tocado ver, es como decir, pues no, aquí no tenemos brecha salarial, ¿no? Y parece, o al menos hay esta especie de ficción en los
en muchos lugares de tecnología de decir, pues no, o sea, tecnología es uno de esos lugares que es súper parejo y no hay brecha salarial, ¿no? Entonces, hace rato decías, Lucille, que las desigualdades que se dan estructuralmente en la sociedad se repiten como en el proceso de contratación o en la subida a lo largo como del camino laboral, y un poco quería ver si podías profundizar un poco en esa noción, porque pienso, por ejemplo, al menos en dos cosas, ¿no? Una, este imaginario de que, pues, evidentemente las carreras de STEM pues son más de hombres, ¿no? De inicio, que puede ser una cosa de desincentivar. Pero por otro lado también, no sé si hay preguntas, por ejemplo, que en el proceso de contratación resultan claves, ¿no? Como por ejemplo, apenas oía una de estas cosas y veía un estudio interesante sobre preguntar, por ejemplo, cuánto ganabas antes, ¿no? Porque preguntar cuánto ganas antes, cuánto te voy a ofrecer yo, es de inicio una disparidad que no tiene que ver con habilidades, sino con una macroestructura social que pues si tú venías de ganar, qué sé yo, 8,000 pesos en cualquier lado, incluso con una carrera universitaria, pues si yo te ofrezco 15 ya estamos súper bien, ¿no? Digo, mis consultores ganan 35, pero para ti 15 ya están bien, ¿no? Entonces no sé si hay como, si te referías a ese tipo de condiciones. Y claro, preguntas sobre el embarazo y tal, ¿no? Que creo que además no son exclusivas del área de tecnología. A mí, tristemente, todavía me tocaron entrevistas académicas donde te preguntaban si te pensabas embarazar en los próximos años para ver si la beca te tocaba o no, ¿no? O sea, o si, oye, ¿y si vas a acabar? O esta clase de cosas mismos en la academia, ¿no? Pero, y la segunda pregunta era también, pensando en un bootcamp, ¿no? Y en el enfoque de laboratoria, sí. ¿Ustedes cómo piensan el proceso de las universidades? Porque todo empieza desde la educación, pero hay muchas propuestas que dicen que las universidades, pues de hecho están en decadencia, ¿no? Que tener una carrera formal en STEM, pues ¿para qué? Si lo que vas a necesitar son skills muy puntuales, o sea, ¿para qué tener una carrera si lo que necesitas son habilidades? Y entonces Coursera, y entonces un bootcamp, y entonces tal, o sea, ¿para qué licenciaturas que en 3 años se van a quedar obsoletas, ¿no? Y entonces no sé ustedes cómo lo ven un poco por ahí, o sea, dicen, ¿para qué quiero tener un ingeniero de inteligencia artificial de machine learning si en 3 años el machine learning va a ser una cosa obsoleta del pasado? O sea, ¿qué te voy a ofrecer laboralmente, no? No sé un poco si por ahí podrían profundizar un poco en eso. Creo que está súper interesante y el proyecto de laboratorio es fantástico. Ay, muchas gracias, Rocío. De hecho, voy con la segunda porque lo tengo, justo esta mañana tuvimos una conversa sobre esto con alguien de laboratoria. Creo que las universidades, en la medida en la que empiezan a entender que su rol va enfocado en el desarrollo del pensamiento crítico, en un mundo donde hay un mar de información y de desinformación que tiene un impacto muy grande en la política y por ende en las vidas cotidianas de las personas, sí puede cómo reconfigurarse, ¿no? y reinventarse. Y creo que inicialmente siempre ha sido su objetivo, ¿no? Pero ha sido complejo implementarlo. Entonces creo que sí tienen un rol fundamental y tienen que trabajar de la mano con instituciones como los bootcamps y de formación profesional, ¿no? que van evolucionando hacia el tema de las habilidades concretas para el trabajo. Pero realmente lo que creo es que para definir el proceso de aprendizaje o definir que alguien domina un conjunto de conocimiento es tanto las habilidades, ¿no? Los skills, el learning by doing, el hacer, ¿no? y saber hacer las cosas, específicamente en tecnología se requiere un montón, pero también el conocimiento, la teoría que hay detrás, eso hace como que tu nivel de aprendizaje sea muy integral y la actitud que tienes frente al conocimiento y frente al reto, ¿no? Cómo eres humilde frente al reto, cómo aprendes a que
tal vez no tienes la respuesta para tal reto que enfrentes, pero lo vas a buscar, lo vas a resolver colaborativamente. O sea, creo que estas tres, ¿cómo decirlo? Estos tres ejes son fundamentales en cómo transmitir el conocimiento del aprendizaje a las personas, ¿no? Entonces, creo que la universidad tiene un rol fundamental en derrumbar, no sé cómo se dice en español, derrumbar mitos sobre el aprendizaje en sí, ¿no? Y decir, ok, tú puedes aprender, trata de hacer las cosas, de desarrollar las habilidades, relacionarlo con la teoría y el conocimiento, y ten la actitud de que siempre, entre más aprendes, más te vas a dar cuenta de que hay un mundo por aprender, ¿no? Y que esto nunca se acaba. Y siento que la universidad, más bien donde ha pecado mucho tiempo, es en la mentalidad que nos ha transmitido de, ok, te gradúas en tal disciplina y luego vas a trabajar toda tu vida en este sector y no vas a aprender más. Y ya lo sabes todo, ya eres el licenciado o el maestro en tal disciplina. En realidad, o sea, el mundo laboral no es así, la vida no es así, vas aprendiendo constantemente. Entonces es que la universidad, el valor agregado que tiene es aprender, ¿no? Aprender a entender información, a codificar información, a saber si tiene, si es una información confiable o no, y transmitirte una actitud frente al aprendizaje, ¿no? Una actitud de curiosidad, de querer indagar, de querer aprender más, de entender que somos humildes, ¿no? Eso quisiera, sobre tu segunda pregunta, decir, no sé, Marcelo, si tú quieras complementar y luego regresamos a la primera. Claro, y que creo que es una cosa muy bonita porque desde filosofía nos queda, creo que muy claro ese enfoque, ¿no? O sea, pero creo que el asunto de las carreras más de STEM, sobre todo, sí parece que hay un enfoque al hacer, ¿no? Y que ese hacer, Sí. pues, ¿qué hacemos con eso en un mundo que cambia tan rápido, ¿no? Yo lo único que sumaría, porque creo que lo atiendes muy bien, Lu, es justamente el desarrollo de ciertas habilidades que pareciera van más allá, ¿no? De las habilidades que en ese momento en particular se requieren, porque el código cambia, porque los lenguajes de programación cambian, porque las capacidades tecnológicas cambian. Eso como que es un tema importante, pero por otro lado, algo, y lo ponían ahorita en el chat, ¿no? Creo que lo puso Yareni, ¿no? El tema de las cargas de cuidado se cruza y se intersecta en este punto en particular. Entonces, muchas veces el aprender a aprender requiere no estar pensando en el mental load de llevar la casa, por ponerlo de alguna manera, ¿no? O sea, al final del día, parte del reto que yo sumaría y podría darnos para otra media hora de conversaciones, sí les enseña ciertos skills duros, si en un bootcamp les enseñas, o por lo menos nosotros en nuestro modelo, y así lo creemos, les enseñas otro tipo de skills que fortalecen su capacidad de autoaprendizaje, de resiliencia, etcétera. Pero en términos generales, sí hay factores estructurales que vamos a tener que ir atendiendo a la par, porque pues de nada sirve egresar a mujeres superpower si eso lo único que hace es que, como son superpower, pues puede el trabajo, pero en la casa, pero tal, ¿no? Entonces, por eso la conversación de arropar esta discusión en un marco más amplio siempre es importante. Excede, Rocío, y yo diría ahí es parte del reto de modelos como los nuestros, pues no te puedes ir hasta allá, no te puedes ir a meter a su casa en estricto sentido, pero sí tratamos de que sea un modelo de enseñanza y de autoaprendizaje más bien, que sea súper efectivo para las necesidades del mundo moderno y en la medida de lo posible que el mundo se ponga de acuerdo y avancemos hacia la generación de contextos que lo propicien, ¿no? Perdón, Lu, no sé si quieres irte a la primera antes de responder la de Carmen. Sí, sobre la primera me decía sobre cómo las brechas que existen en la sociedad se reproducen mismo en las organizaciones y en los procesos de reclutamiento, ¿no? Y coincido totalmente contigo que la pregunta del salario, de hecho es el ejemplo que iba a dar cuando me preguntaste, reproduce estos esquemas porque al final permite que las disparidades salariales existan en las organizaciones entre hombres y mujeres. De hecho, compañías líderes como Google en tecnología han sido muy malos ejemplos, ¿no? para el mundo en general, porque son empresas que cuando les llama la atención el Departamento del Trabajo estadounidense, no quieren disponibilizar y transparentar la información y las disparidades salariales que existen en su propia compañía. Entonces, o sea, y es muy irónico porque su misión es dar mayor acceso a la información en el mundo, ¿no? Entonces, acá hay un trabajo fuerte que hacer también de parte de los gobiernos
para regular mejor estas organizaciones y que no tengan el poder que tienen hoy, ¿no? Sin tener ningún nivel de es decir, de responsabilidad, ¿no? Frente a los grandes desafíos de la sociedad. Y creo que el sector tech, a pesar de del lado sexy, innovador que trae, ¿no? Esa connotación sexy, innovadora que trae, está reproduciendo grandes esquemas de desigualdad y tiene que enfrentarlos y ya, realmente. Sí, Carmen. Gracias. Bueno, primero agradecer la charla, la verdad es que está muy interesante, los datos me parecen súper importantes. Además, creo que permite hablar también de cómo se pueden incluir las humanidades en esta nueva formación, de esta nueva mentalidad para incluir a las mujeres en los campos laborales que normalmente han estado estigmatizados para que las mujeres entren, ¿no? Entonces, al menos a mí como filósofa me parece que es el momento ideal para que la filosofía levante la mano y diga, hey, yo tengo algo que decir aquí, ¿no? O tengo que decirlo porque es un deber. Y bueno, mi pregunta iba un poco relacionado con lo que dijo Rocío y lo que acaban de decir respecto a la formación académica, ¿no? Porque si bien entiendo que hay una brecha salarial en cuanto al género, pues probablemente también hay una brecha salarial en cuanto a la formación académica. O sea, ¿en qué medida estas empresas que están contratando a las mujeres que estudiaron el bootcamp en laboratoria, las están contratando porque son mujeres y porque tienen las skills necesarias que la empresa necesita, o las están contratando porque les sale más barato que contratar a un ingeniero? Y cómo poder hacer una reeducación de esto, ¿no? De decir, ok, bueno, no vas a contratar a un ingeniero, pero no significa que a esta mujer le vas a pagar 3 veces menos de lo que le pagarías a un ingeniero. Y también cómo compensar, pues, al que sí tiene no sé, un doctorado en programación, etcétera, y va a ganar lo mismo que la persona que hizo sus cursos de actualización en Coursera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos como buscar digamos, una paridad salarial a partir de estas diferencias académicas que evidentemente siempre van a existir, ¿no? Sí, es una súper pregunta porque justo nosotros nos los preguntamos constantemente. De hecho, Carmen, o sea, queremos fomentar o lanzar una especie de estudio. Estamos viendo si lo vamos a hacer con el MIT o otra organización, de cómo la labor de laboratoria después de 6 años ha impactado de forma positiva o no el sector de tecnología. No solamente desde la perspectiva del impacto en la vida de las mujeres, que esto lo estamos estudiando, tenemos data que lo respalda y que nos muestra que efectivamente tiene un impacto positivo en su movilidad social y crecimiento profesional, económico, etc. Pero del otro lado, del lado de la industria, ¿qué está pasando adentro? Es súper difícil, Carmen, porque las empresas no nos quieren dar la información, no nos quieren compartir información salarial de sus empleados y para que podamos analizar las disparidades, etc. Lo que sí tenemos es el salario de las egresadas al entrar a una empresa, ¿no? Ellas nos comunican esta información y en general logramos tener ese follow-up hasta 36 meses después de que hayan egresado del bootcamp. O sea, logramos tener un seguimiento bastante preciso, conciso, ¿no? en el tiempo, que nos permite también analizar su crecimiento salarial, ¿no? Si están creciendo en sus trabajos y si se refleja en su salario. Y sí vemos que están recibiendo salarios competitivos con el mercado a niveles junior, es decir, entry level, ¿no? De primer trabajo. Se compara con lo que ganaría un recién egresado de la universidad. Eso sí lo sabemos, porque tenemos información, o sea, tenemos benchmark de cuánto ganan los recién egresados en estas carreras. En este sentido, podríamos decir que estamos viendo un cambio, ¿no? En cómo la sociedad pues incluye perfiles no tradicionales, perfiles femeninos, etcétera, pero no tenemos información tan precisa de cómo se compara su crecimiento salarial con el de los demás colaboradores de la organización. Hemos hecho un censo el año pasado con nuestra comunidad de egresadas
y aprendimos que de las que, obviamente de las que respondieron, ¿no? Que no fue la totalidad de las egresadas de la comunidad, pero de las que sí respondieron la encuesta, el 21% ya tiene un equipo a su cargo. Es decir, ya es manager y lidera un equipo de más de una persona o más. Entonces, sí tenemos un índice de que están accediendo a a crecimiento, ¿no? en este sector, pero yo honestamente siento que es difícil saber el detalle de esto y el detalle de dónde están las brechas y se siguen replicando. Y creo que falta mucho para que las empresas quieran abrir y transparentar su información, ¿no? Y simplemente por el hecho de que cuando tú dices que hay que levantar información desagregada, muchas empresas y organizaciones ni siquiera saben qué significa desagregar la data, ¿no? Por género. Entonces, cuando lo empiezas a explicar, la gente lo entiende, ¿no? Realmente sí quiere hacer un esfuerzo y cambiar las cosas, pero todavía hay una gran falta de conocimiento al respecto. Gracias. Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta mientras se animan a alguien más. Sobre la formación universitaria y estos sesgos culturales que tenemos, digo, a mí me tocó vivirlo muy cerca porque 3 de mis hermanas son ingenieras en sistemas y de entrada verlas pues en sus salones de toda la carrera con menos del 10% que eran mujeres, pues y todo lo, bueno, ya saben, ¿no? Todos las resistencias culturales de sus mismos compañeros y luego salir al mercado laboral y sí enfrentar eso y tratar de ocupar espacios y aunque, bueno, se colocaron en buenos puestos, fue de repente muy lejano a la tecnología, ¿no? Desde el Comité Olímpico Mexicano, que mis hermanas son junkies del deporte, hasta cuestiones de yoga, ¿no? O sea, y bueno, fue muy impactante ver que ellas que se desempeñaron muy bien en la carrera, como que les costó trabajo la entrada al mundo. Y por otro lado, he visto, últimamente, y es algo que nos ha dado gusto, he visto a los egresados de filosofía que con sus 2 años de lógica que nos han sufrido en la carrera y tomando un curso de ya sea 6 meses, 4 meses de Python, de métodos computacionales, de análisis de datos, han podido irse colocando poco a poco, igual hombres y mujeres. Tenemos el caso de una compañera que hemos invitado aquí al seminario, que ella está de filósofa de la tecnología en C-Minds, que también es una organización como la suya. Y entonces, bueno, se ve como este cambio cultural se está dando poco a poco, de ya no la necesidad de tener una carrera. Así que eso es un poquito del contexto de la pregunta. ¿Cuáles serían los siguientes pasos como para tener accionables aquí para muchos de mis colegas humanistas que están con nosotros? En general están con un grupo de filósofos, sí hay varios ingenieros, pero en general son un grupo de humanistas. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para alguien que se quisiera acercar a la economía digital? Tomando en cuenta que si bien tenemos una formación humanista, como dije, al menos tuvimos la oportunidad de estudiar mucha lógica que nos hace muy natural el lenguaje de la programación, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos, actividades que se podrían hacer para ir arrancando esta inclusión digital? Y si tienen algunas líderes de inteligencia artificial a las que podamos seguir en redes, a las que, pues para tener ya estos modelos que al final sea mucho más padre poder aspirar o más fácil poder aspirar no solo a vatos líderes en este rubro. Puedo entrar yo rápido desde la segunda, de atrás para adelante, ¿no? Bonita noticia, hay una mexicana, Norma Saif, que es investigadora en Washington, que está haciendo un trabajo que no puedes entender en materia de inteligencia artificial. O sea, fue nombrada recientemente de las 30 mujeres menores, de las 30 personas menores de 30 por el MIT, como una de las personas que está realmente haciendo algo potente en el mundo de la inteligencia artificial. Les puedo dejar por su vía sus datos más adelante. Es muy vocal en sus redes sociales, trabaja con la UNAM, está trabajando con la Secretaría de Relaciones Exteriores justo en temas de inteligencia artificial y género, trabaja mucho para divulgar de estos retos, pero también en la intersección con la academia. Entonces, ella puede ser un buen perfil porque ella es investigadora de la Universidad de Washington, ¿no? Creo que ese es un buen referente. Otra, sigan a la mujer, que no, se me acaba de ir el nombre, pero la acaban de correr de Google. Ella lideraba parte del equipo de ética y su salida fue muy sonada. Entonces ella también, porque alrededor de ella orbitan hombres y mujeres,
que traen esta agenda, ¿no? De diversidad, de transparencia, entonces de ética en la inteligencia artificial. Les podemos preparar ahí un poco una tanda, pero yo sí sugeriría buscar esfuerzos en México. Hay una organización que se llama la RIA, R-I-I-A, que también anualmente hace un evento que busca hablar, gracias, Timmy Rebel, justamente. La RIA también justo está enfocada en generar un avance en materia de inteligencia artificial, y el tema de este año fue género y ética para la región, para Latinoamérica. Entonces también les podemos mandar más información al respecto, son super power, y creo que pueden ser dos puntos de referencia. Y la pregunta 1, que es cuáles serían buenos siguientes pasos, como diría el profesor Siqueiros, me queda muy grande, no sé si yo podría decir algo sensato, no sé si Lu tenga alguna idea por ahí, si no se me puede ocurrir algo, pero bueno, antes de decir barbaridades. Creo que el primer paso va a sonar muy vago, pero perderle el miedo a la ciencia, realmente, entendiendo que hay un montón de contenido en Internet, relativamente fácil de acceder, y que hay también muchas personas como las 2000 egresadas de laboratorio que han logrado reconvertirse profesionalmente en menos de 6 meses y entrar a un trabajo, ¿no? Realmente, y ser competitivas y contribuir en sus trabajos, con un montón de esfuerzo, sí, pero sobre todo con un montón de trabajo en sí mismas, de perderle el miedo a que no podían, confiar en sus capacidades, reaprender a aprender también. Reaprender a aprender es decir, entender que muchos de los conceptos que tenemos del aprendizaje son mitos, ¿no? Como que, por ejemplo, si no me explican todas las cosas una tras otras, y si no las entiendo de forma clara, es porque lo están haciendo mal, ¿no? Y que no es claro. Y en realidad el aprendizaje es más un garrabato, es decir, un proceso complejo, no lineal, donde vas sufriendo, ¿no? En el proceso, desarrollando un proyecto, desarrollando un producto, aprendiendo algo, ¿no? Y no necesariamente conectas todas las partes entre sí en los primeros momentos, pero poco a poco se va aclarando el panorama, y justamente ahorita les voy a compartir una referencia me parece del MIT, que dice que el aprendizaje duele, ¿no? Y que es normal que sea así. Y que sin es que realmente no estamos aprendiendo nada, ¿no? Entonces, si es que duele al inicio, no dejarlo, y no pensar que no estamos hechas o hechos para esa disciplina, porque no tiene nada que ver, ¿no? También hay un concepto que es el growth mindset, que no sé si lo han escuchado, seguramente sí, es un concepto de una investigadora en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts, creo, que muestra que realmente los estudiantes que tienen una mentalidad de crecimiento, es decir, que piensan que pueden aprender con esfuerzo, disciplina y consistencia, realmente aprenden mejor que los estudiantes que tienen una mentalidad fija, es decir, que piensan que nacieron buenos para las matemáticas, pero malos para, no sé, la literatura o para el español o lenguas extranjeras. Estos estudiantes sí tienen muchas dificultades para crecer y aprender. En cambio, los que piensan que sí pueden aprender con esfuerzo y disciplina, sí avanzan más rápido en su aprendizaje. Parece muy, no sé, simple, sencillo, pero tiene un gran impacto, y creo que sí va en contra de muchas de las cosas que aprendimos de pequeñas y pequeños, ¿no? Entonces diría como sí, cambiar la forma en la que abordamos el aprendizaje nos permite avanzar, también pedir ayuda. Creo que vivimos en sociedades donde creemos que tenemos que hacerlo todo nosotras mismas, solas, y en realidad hay grandes redes de apoyo en Internet y en otros espacios. Siempre buscar, preguntar, ayudarse los unos a los otros. Sí, esos son cosas muy concretas, y después en línea pues están un montón de plataformas disponibles, no tan caras realmente, que te permiten aprender de habilidades técnicas particulares, ¿no?
Genial, muchísimas gracias. Eso ya las estaba apuntando incluso para divulgarlas y pues, sobre todo para los alumnos que se vayan interesando, sabrán que al principio de esta carrera, pues el griego antiguo y el latín no nos deja poner la atención en el mundo real, pero pues poco a poco hay varios alumnos que por supuesto expresan y alumnas su interés en entrar en este mundo, ¿no? Bueno, nos vamos acercando al final. Quiero ver si hay alguna otra duda, un comentario, igual por el chat o si quieren tomar la palabra. Voy a leer este comentario. Sí, Andrea, sí, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la charla, Lucy y Marcelo. La verdad es que me gustó muchísimo. Los datos fueron pues muy... empaticé mucho con ellos en cuanto a que yo trabajo actualmente en la industria tecnológica y pues digo, soy como apenas recién egresada de hace un año y sí me ha tocado pasar por todo esto, ¿no? Entonces, sí, digo, es ver la realidad. Y bueno, un comentario que quería hacer en cuanto a ustedes comentaban que las mujeres ahorita pues sí no están inmersas en el mundo tecnológico y después hablábamos sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que ya es algo que pues está, digamos, aquí en la puerta y demás, y aún así sigue repitiéndose este mismo patrón, ¿no? Yo leí alguna vez un reporte de la UNESCO donde nos decían que la ausencia de mujeres justamente en el campus de la inteligencia artificial reproducía el sexismo. Y dentro de esta investigación que hizo una universidad, se decía que un ejemplo eran estos asistentes de voz, que si los vemos, todos son femeninos. Alexa, Siri, Cortana, y se reproduce justamente ese sexismo que viene marcando a nuestra sociedad, ¿no? Y digo, es algo que, o sea, a mí me llamó mucho la atención y me quedé como muy maltripeada cuando lo leí porque dije, ¿cómo no me pude haber dado cuenta antes de eso, ¿no? De que se estaba reproduciendo ese esquema. Y bueno, ya una última pregunta, o bueno, más bien una pregunta que tengo es, en educación, ¿desde qué momento sería necesario impulsar los perfiles STEAM o dentro de su investigación encontraron de alguna manera a partir de qué momento de la vida de las niñas decrece este interés por las matemáticas, por la ciencia y demás? Y bueno, sería todo. De hecho, solo sobre lo que dices del concepto de asistente de voz, también leía un ejemplo de una empresa que sacó un sistema de reconocimiento de voz y no reconocía bien ese sistema la voz de una mujer. Y cuando preguntaron al CEO o al CTO, no me acuerdo de la empresa, cómo hacer para resolver este problema, él decía, pues hay que hacer que las personas de las empresas que usen este sistema, era un software para compañías, ¿no? Que se vende a empresas, hay que darles un training a las mujeres para que puedan adaptar su tono de voz al sistema, pero nunca pensó que él tenía más bien que adaptar el sistema a los consumidores y consumidoras del producto, ¿no? Es increíble el nivel de sesgos que pueda haber. O sea, yo no quiero, no sé, designar, apuntar a ese señor para nada, ¿no? Pero sí es increíble cómo pudo haber pensado esto y probablemente por desigualdades y más bien por sesgos sistémicos que existen en nuestro pensamiento, ¿no? En el día a día, y tanto hombres como mujeres. Y sobre tu pregunta, o sea, la respondería desde uno de los insights que tuvimos al hacer el estudio, que es que a partir de los 6 años es cuando las mujeres empiezan a desconfiar de sus propias capacidades en áreas tecnológicas. O sea, que es un trabajo que hay que hacer desde que tienen 3, 4, 5 años, ¿no? Desde muy pequeñas, para que ese nivel de interés que existe en las niñas no vaya decreciendo a medida que se van sociabilizando con los estereotipos de género y los roles de género que existen en la sociedad. Entonces sí, si lo vemos así, sí se necesita el apoyo del gobierno y de los gobiernos realmente para lograrlo.
Aprovecho una pregunta en el chat porque es bastante transversal, justamente como decía Marcelo. Muchas gracias, dice Diego Vázquez, por la exposición. Es un estudio interesante. Sin embargo, quiero saber si tienen datos sobre una cosa que me surgió mientras los escuchaba. Pienso que gran parte del activismo frente a la injusticia epistémica y educativa, así como contra los usos de controles y violencia de estas tecnologías, ha sido hecha por mujeres. Ha sido hecho por mujeres. Como sujetos históricamente opacados, me parece que la mujer tiene un papel importantísimo en la crítica a la economía hegemónica de la información y contra algunos usos de los sistemas de inteligencia artificial. Pienso en lo inmediato por su popularidad en Joy Baldwin, Jenna Burrell o Cathy O'Neill. En paralelo a pensar de las mujeres como sujetos productivos, lo cual es valiosísimo desde nuestros contextos económicos, y esa es la pregunta, ¿han estudiado el fenómeno de las mujeres como sujetos contraproductivos? Si es así, ¿tienen los datos sobre la actualidad de las mujeres, de la mujer activista en materia de inteligencia artificial como sujeto político? Yo, esa pregunta está en mi corazón, ¿no? Aunque no es una pregunta fácil, Diego, tampoco, o sea, se te hizo fácil, pero es una pregunta retadora. Y sí, mira, no venía preparado, pero aquí está Cathy O'Neill y todas estas célebres y taquilleras personas que bien comentas, las tenía justo a la mano, veo que ya las tienen cerca. De cualquier forma, sí quiero ahorita tomar unos segundos rápido para recomendarles estos 3 libros que en conjunto creo que detonan una reflexión potente. Respecto a la pregunta concreta, yo te diría, es demasiado reciente el rol de la mujer activista en el mundo de la inteligencia artificial como para que sea un sujeto de estudio, pero hay 2 frentes que yo creo pueden servirte y te los recomiendo mucho. Es Donna Haraway, con el libro que ahorita está tan taquillero de Seguir con el Problema. Ese libro te va a dar una gran perspectiva porque es una crítica contraproductiva a entender y subjetivar a la mujer como estricto sujeto productivo. Quiero ser bien consistente. Parte de lo que el estudio refleja es que al final del día necesitas crear una inserción en la economía para generar una economía incluyente, ¿no? Y no me quiero ir muy por allá, pero sí quiero tratar de atender por 2 vías y 2 recomendaciones que si bien no son propiamente mujeres activistas en la IA, sí te pueden servir como marco de referencia. El primero es Seguir con el Problema de Donna Haraway, que aparte tiene el manifiesto Cyborg, que es de los primeros textos que permiten entender este tipo de relaciones. Y el otro que es Anne Singh, que tiene el libro de The Mushroom at the End of the World, Long Wolf, y que sigue, básicamente sigue justamente el recorrido del hongo Matsutake, que está lejos de las cadenas productivas integradas y hace una crítica demoledora a los sistemas productivos en términos de buscar generar diversidades y demás. The Mushroom at the End of the World de Anne Singh. Creo que puede ser un muy buen libro que te sirva. Ella, nada más porque no lo sabe, pero es una activista de la IA, nada más que no hace el análisis desde la perspectiva concreta del código, sino más bien dentro de las posibilidades de diversidad que sistemas integrados van agotando. Entonces, y el código eso hace, homologa. Entonces, francamente, creo que pueden ser 2 libros que sirvan para entender cómo se trata de abrir la cancha para no poner a la mujer estrictamente como un sujeto productivo en nuestro análisis, entendiendo que hasta que no se luche la lucha de incorporarla sin brecha salarial y muchos de los fenómenos que estamos viendo, será necesaria también esa lucha, porque si de repente creemos que solo el otro análisis puede permitir un esquema más igualitario, materialmente podremos perpetuar y ceteris paribus, business as usual, lo que decía Lu, tomaría 100 años que naturalmente llegáramos a puntos de equilibrio. Entonces, por eso es bien importante hacer esta batalla también en el frente productivo, aunque entiendo, si estoy entendiendo bien la pregunta, y a lo mejor Lu tiene razón y ni siquiera debí de haber saltado al ring sin haber preguntado un poco más a fondo qué estás tratando de responder. Pero bueno, materialmente son 2 libros que si no te sirven, por lo menos te podrán resultar interesantes y traen datos que sirven para bodas cuando no conoces a nadie en la mesa. Son 2 librazos que cumplen ese fin. Y ya. Y aprovechando un poco que tenemos mentes muy brillantes por acá, que muchas veces nos toca contar esto en espacios más, ¿cómo decirlo?, consensuales, ¿no? Donde son, no sé, líderes de negocio, entonces tenemos que adoptar un poco ese lenguaje de cuál es el costo para tu organización no incluir a la mujer, pero aprovechando que estamos en un espacio mucho más diverso, interesante, ¿no? Me gustaría aprender un poco, ¿no? Y entender mejor ese concepto de sujetos contraproductivos. No sé, Diego, no sé si tenemos el tiempo, Enrique, para entenderlo mejor también y que Diego me ayude un poco. Sí,
Sí. Justamente creo que escribió aquí en el chat, los pienso como sujetos contra los usos de las tecnologías de inteligencia artificial dentro de los sistemas productivos de cohesión económica y social, del estilo de las grandes empresas computacionales o de los estados, sobre todo reaccionarios o neoliberales, que utilizan los recursos para vigilancia y control. Bien, yo igual iba a preguntar justo qué entendía por contraproductivo. También Marcelo sí, creo que conoce más el tema. Si quieres comentar algo, veo que Diego no tiene ahorita micrófono y después pasamos a la participación de Carmen, si les parece. Lo único que sumaría, por si Diego quiere echar el comentario en voz, es mi entender es justamente la mujer se vuelve un sujeto que puede desde la narrativa de las propias luchas que viene sosteniendo desde hace ya un tiempo, ¿cómo podría, si te estoy entendiendo bien Diego, cómo podría la mujer esa lucha reapropiársela para la lucha que se está viviendo contra la tecnología en abstracto, lo que les decía, ¿no? Contra el tema de la invasión a la privacidad, contra el tema de la extracción del sujeto, ¿no? Y volverlo ahora sí que un mecanismo de ordeña en términos de sus afectos y cómo, o sea, si te estoy entendiendo bien, dices cómo la lucha de la mujer en términos económicos y productivos puede informar una lucha no estrictamente económica, que también es importante frente a la tecnología. Creo que eso es lo que nos quieres decir, y sí, Creo que sí, porque puso un... Ajá. De hecho, buenas. me hace pensar mucho en algo que tal vez otra vez lo voy a llevar a lo muy concreto, pero en tech, ¿no? En ese sector de tecnología se vive una cultura, o sea, de hecho el libro que les hemos mencionado antes, Invisible Women, habla de esto, ¿no? De esa cultura como de boys band, un poco que se vive, donde hay esa creencia de que la tecnología y la innovación van a solucionar todos los problemas del mundo sin perspectiva crítica, sobre la desigualdad socioeconómica, sobre la perspectiva de género y un montón de otras brechas. Y creo que sí, o sea, no sé si las mujeres tenemos que ser las portavoces de esta lucha, pero sí, claramente podemos jugar un papel en conjunto con todas las demás personas de la sociedad, ¿no? Pero sí me parece importante que se desarrolle un pensamiento crítico frente a ese ambiente que finalmente puede ser tóxico, ¿no? Tanto para el planeta como para nuestros sistemas sociales. Sí, Carmen. Gracias. En realidad creo que mi pregunta surgió antes de que saliera toda esta conversación con Diego, que la verdad es que está muy interesante y siento que ahora ya voy a matar la fiesta. Pero lo que quería preguntar era específicamente si Laboratoria ha pensado en unir esfuerzos con otras organizaciones para cubrir la demanda, ¿no? Porque al inicio de la exposición decían que pues ya no se dan abasto porque hay muchas mujeres solicitando entrar al bootcamp y ya no pueden. Entonces, si han considerado establecer alianzas con otras organizaciones justo para dar, pues para suplir la demanda, ¿no? Y pues si es así, pues que nos compartan esa información. Y bueno, y ya nada más como un extra, si Marcelo podrías escribir el nombre de la otra autora, porque solo me quedé con Donna Haraway, y no sé el texto que mencionaste de Donna Haraway, pero la otra autora no lo caché. Y bueno, gracias. Sobre tu primera pregunta, Carmen, es un problema de todos los días, es un reto de todos los días para la oratoria, es el tema de su crecimiento, ¿no? Y de su capacidad de formar a más mujeres y cómo crear espacios colaborativos y hacer alianzas con otras organizaciones que también tienen ese objetivo. Hay dos cosas que estamos haciendo ahora que son interesantes. Tenemos, como les decía, más de 2,000 mujeres en la comunidad, y estas 2,000 mujeres ya se están volviendo pues parte de la industria tecnológica, pero también muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas tienen como ese interés de volverse también agentes de cambio y promover iniciativas y lanzarse no sé, a desarrollar
startups, organizaciones que promueven el empoderamiento de las niñas. O sea, una gran variedad de iniciativas están surgiendo y estamos empezando a ver cómo ser nosotros, tal vez nosotras, un catalizador, ¿no? Una especie de aceleradora para que todas estas iniciativas que están surgiendo de parte de nuestras egresadas puedan ser financiadas, tener acceso al capital, que es un gran problema en Latinoamérica y para las mujeres en general, ¿no? Que Laboratoria pueda como aprovecharse de la red de contactos y el acceso a las organizaciones como, no sé, Google, para retomar ese ejemplo, Google, Microsoft, IBM, que son compañías de tecnología que tienen funding. Entonces, tratar de hacer esa conexión, ¿no? y lograr que se levante dinero y que esas iniciativas puedan prosperar. También estamos empezando a ver cómo, porque tenemos muchas postulantes al bootcamp y con el COVID la demanda para ser parte de este programa ha crecido bastante. Muchas mujeres también han perdido el empleo, ¿no? A raíz del COVID. Entonces, tenemos un incremento en la demanda y estamos viendo cómo diseñar un proceso de selección, y eso también es muy lindo, un proceso de selección que no solamente sirva para seleccionarte, sino que te deje algo de valor, que te deje con herramientas que te permita estar mejor preparada para el trabajo, entender mejor del mundo de la tecnología. Entonces estamos desarrollando un programa cortito, no tan... que no demande tantos recursos como un bootcamp de 6 meses intensivo, pero sí que deje a estas candidatas más preparadas para insertarse al mundo de la tecnología. Y también buscamos, o sea, eso es desde lo que podemos hacer nosotras mismas, y también buscamos tener alianzas con organizaciones, ¿no? Como decías, de la sociedad civil. Trabajamos, por ejemplo, con una organización que ayuda a mujeres que han sido, no sé cómo se dice en español, la trata de personas. Sí, víctimas de trata. Víctimas de trata. Para hacer el puente entre, una vez que hayan podido sanar todas las heridas, ¿no? que han vivido y las situaciones difíciles por las cuales han pasado a través de esta asociación, puedan postular a Laboratoria y vivir un proceso de aprendizaje para insertarse en el mundo de tecnología. Trabajamos con otras ONGs que también hacen un trabajo en comunidades para promover la convocatoria. Pero hay bien poquitas organizaciones en el ámbito TIC para promover el empoderamiento y la inserción de la mujer en tecnología en México y en Latinoamérica. Entonces, cuando hay unas, sí tratamos de hacer talleres en conjunto, hacer sobre todo que nuestra comunidad de egresadas sean las role models, sean las facilitadoras de los talleres para las niñas, porque son mujeres con las cuales se pueden identificar y reflejar realmente, ¿no? No es Sheryl Sandberg, no me acuerdo qué era, pero era directora una directora de Facebook, que es una persona que viene de un entorno súper privilegiado, finalmente, ¿no? En Estados Unidos, y que siempre se usa como role model o como ejemplo de una mujer en liderazgo, una mujer exitosa, pero claramente pocas mujeres se pueden identificar con ella, ¿no? Porque no vienen de los mismos entornos privilegiados. Entonces tratamos de que también nuestras egresadas sí puedan ser esa voz y puedan facilitar estos talleres y puedan hacer esas intervenciones en escuelas y con niñas. Gracias. Creo que tenemos espacio para más preguntas. Sí, Alberto, por favor. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales empresas con las que están vinculados? Es decir, con las que están trabajando la mayoría de las egresadas de Laboratoria. Estamos vinculados con empresas de dos formas. Voy a dejar que Marcelo responda sobre las empresas que contratan el talento, y ahora les platico de dónde viene el funding que permite que Laboratoria exista, que también ahí hay muchos temas filosóficos. Buenísimo, sí, gracias. Justo tu pregunta nos aborda el rol de Lu y mi rol en la organización, ¿no? Y desde la parte de contratación, contratan egresadas de Laboratoria empresas
de diversos perfiles. Tenemos empresas grandes, por ejemplo, Citibanamex, Nacional Monte de Piedad, Banco Azteca. Tenemos empresas medianas, ¿no? Que pueden ser, pues, no sé, no se me viene un nombre rápido a la mente, pero que son empresas propiamente medianas que todo el mundo conocemos, pero que a lo mejor no necesariamente son estas 100 empresas más grandes de México. Tenemos muchas startups y tenemos muchas empresas de desarrollo tecnológico. O sea, lo que te quiero decir es, tenemos empresas de todos los niveles y en distintas verticales. Entonces, trabajamos mucho con fintech, por ejemplo, y banca. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo importante de digitalizar sus servicios, pero trabajamos también con empresas de servicios, empresas de retail, empresas de innovación tecnológica, como Rappi. Por ejemplo, Rappi ha contratado una de nuestras egresadas. Hoy en día está liderando un equipo bastante importante para Rappi, que es uno de los pocos unicornios latinoamericanos, y ella entró y creció rápidamente. Tenemos Bill Pocket, que es una de cobranza, etcétera. Entonces, materialmente existen todo tipo de organizaciones donde trabaja o trabajaba Rocío, por ejemplo, ¿no? Pero que sí es consistente, yo te diría 2 factores, y no, va a sonar muy vendedor, pero es muy sincero. Son empresas que tienen la intención y han desarrollado o están desarrollando las capacidades de crecer el talento in-house. Muchas empresas ya llegaron al punto en el que se dieron cuenta que no van a poder encontrar el talento que buscan allá afuera. Period. Hasta que llegan a ese punto de realización que no puedes comprar a tu CTO, sino que muchas veces lo vas a tener que formar. ¿Por qué? Porque no es solo a nivel de tecnología, sino también a nivel cultural, a nivel de visión. Entonces, empresas que han decidido crecer al talento desde fases junior, desde fases de arranque, son empresas que nos buscan. Y pueden ser empresas muy grandes o empresas innovadoras. Por ejemplo, Lyft es una empresa con la que estamos iniciando una cierta conversación, ¿no? Que es de movilidad, que son empresas que apuestan por el talento, aunque suene muy trillada, la frase es muy real, porque hay empresas que quieren el conocimiento, ¿no? O que quieren la experiencia. En nuestro caso es el talento, la capacidad de crecer, de aprender, de fortalecer, de desarrollar equipos, etcétera. Entonces, ese es el primer criterio de las empresas que contratan. Y el segundo criterio de las empresas que contratan son empresas que tienen necesidades de tecnología puntuales en dos vertientes. Uno, front-end, que es básicamente lo que ves, ¿no? La parte de adelante de un desarrollo tecnológico que se integre a la parte de atrás, pero es primordialmente la parte de adelante. O, como es el caso de la experiencia que tuvo Rocío, el llamado UX, ¿no? Que es el diseño de la experiencia del usuario, que en un mundo que se ha digitalizado, a los pasos que se han digitalizado, pues requiere de especialistas para el diseño de esta experiencia, tanto a nivel del camino del usuario como a nivel de ciertas decisiones que se van tomando a lo largo del consumo de la herramienta tecnológica, que materialmente pues son los 2 tracks que hoy en día brindamos como parte del bootcamp, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta desde la perspectiva de placement, y Lu tiene la parte desde la perspectiva de partnerships. De hecho, sí, yo cuando salí de la Universidad de Ciencias Políticas tenía una visión muy diabolizada tal vez del sector privado y de las empresas en general y la forma en la que trabajaban. Y cuando llegué al laboratorio, que fue un poco por casualidad, aprendí a conocer personas, de verdad, personas increíbles en las organizaciones y en las empresas, ¿no? Y cambió un poco también mi pensamiento unilateral y sí, un poco binario sobre el mundo profesional y cómo se dividía sector público, ONGs versus sector privado. Y sí, o sea, suena como muy, tal vez muy naïf, pero sí es verdad que, o sea, pensando en una organización como Citibanamex, no quiero hacer publicidad, pero sí hemos conocido personas a la interna que han abierto las puertas para que las de laboratorio puedan ser parte del equipo de tecnología, han pagado por participar en eventos nuestros, han invertido tiempo, recursos, incluso como lobbying interno para que los líderes de las organizaciones quieran conocer ese talento, apostar por capacitaciones, porque las egresadas de laboratorio salen con un super nivel, pero a veces tienen que aprender tecnologías distintas porque es en la empresa en la que se colocan se maneja, no sé, Python y ellas aprendieron JavaScript, ¿no? Entonces, las empresas tienen que invertir a veces 6 meses en su aprendizaje y sí hemos visto que lo hacen, ¿no? Entonces, eso es real y pasa y a mí me ha sorprendido un montón, ¿no? Y me ha cambiado la visión. Pero claro, también hay que mantener la perspectiva crítica y siempre buscar trabajar con ese tipo de personas que sí promueven el talento, como dijo Marcelo, porque no siempre es el caso. También hemos tenido casos distintos, es una minoría, pero pasa,
de egresadas que no se han sentido cómodas en su empresa y el ambiente laboral ha sido súper tóxico, ¿no? Entonces las invitamos a salir, las ayudamos para recolocarse en un lugar más adecuado y tratamos de mantener la comunicación, eso es súper importante. Y sobre la parte del financiamiento, como se pueden imaginar, bueno, Laboratoria es una organización educativa y tiene un costo, ¿no? Operar Laboratoria es muy costoso y más porque las y los profesionales que son los coaches, ¿no? Los facilitadores, son altamente calificados, preparados en tecnología y entonces tenemos que aspirar a ofrecer salarios competitivos también, ¿no? Para que lleguen los mejores y las mejores profesionales. Entonces tiene un costo alto de operación y también es muy personalizada, ¿no? La experiencia de aprendizaje. Entonces, desde el día 1 hemos tenido como esa preocupación de ser autosostenibles, es decir, depender de nuestros propios ingresos y no solamente de donaciones y apoyos externos, porque esto de alguna forma también te vulnerabiliza, ¿no? Al contexto. Si mañana Women in Tech ya no es algo trendy, sexy, y las organizaciones se movieron a financiar la lucha contra la crisis climática, Laboratoria se queda sin recursos, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido esa visión de cómo desarrollamos igual ingresos para poder sostener nuestra operación. Uno de ellos es organizar grandes eventos de reclutamiento, hackatones, experiencias para que las empresas puedan reclutar el talento y las empresas pagan por ello. Otra, pero no es una línea tampoco de negocio que nos permita cubrir todos los gastos, ¿no? Y los costos. Otra línea es pedir a las egresadas que una vez que terminen el programa y solamente si consiguen un trabajo en tecnología, se comprometan con lo que llamamos el modelo de pago, que es básicamente un pago mensual por 2 años de alrededor de 2,000 pesos al mes, 2,500 pesos al mes, o sea, otra vez no cubre todo el costo del programa, pero nos permite aspirar a un 30, 35, a veces hasta 40% de sostenibilidad, ¿no? Lo cual es significativo. Y hemos mejorado mucho, ¿no? Las tasas de repago. Inicialmente teníamos muchos retos para lograrlo, pero poco a poco fuimos aprendiendo de ellas nos retroalimentaban mucho sobre el proceso y fuimos mejorando la forma en la que logramos capturar ese valor que le generamos, como se dice en el mercado, ¿no? Son términos muy de negocio. Y la tercera fuente, que es la más importante hoy, son donaciones. Son apoyos de organizaciones externas. Ahora les voy a decir quiénes, les va a interesar mucho. Tratamos, o sea, de hecho, yo lidero el equipo que hace eso, que levanta fondos y que genera relaciones de largo plazo con estas organizaciones. Nuestros donantes, ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? De abrir espacios, participar en paneles, en pláticas, en charlas, hablar de Laboratoria, pitchear, bla, 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 para que pues nos toquen la puerta y nos digan, miren, queremos invertir en la inclusión femenina, Laboratoria nos parece una gran organización. Y es así que logramos recibir financiamiento de Google, Doc.org, que es el brazo filantrópico de Google. Ellos tienen una forma de trabajar muy interesante porque es por proyecto, entonces tú te comprometes a ciertos indicadores, ¿no? Por ejemplo, en 3 años voy a recibir tanto dinero tuyo y en cambio voy a formar a X número de mujeres de las cuales me comprometo a que el 80% se coloquen, ¿no? Entonces está bueno porque los compromisos están relacionados a nuestro core, a lo que hacemos, ¿no? Google USAID, que es la agencia de desarrollo de Estados Unidos, han lanzado un gran programa de empoderamiento femenino a través del mundo y empoderamiento femenino económico, ¿no? Es decir, a través del empleo y del acceso a recursos económicos, como la mujer puede volverse dueña de sus propias decisiones. Entonces, en nuestro trabajo vieron un nicho interesante y algo que puede ser, que hace sentido. Luego tenemos el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que también fue de los primeros actores en invertir en Laboratoria. Pues tienen mucha data, ¿no? Sobre la región y sobre las grandes tendencias. Y bueno, para hacerles el cuento más corto, los demás grandes fundadores son bancos. Y ahí es interesante porque ¿qué ven los bancos en Laboratoria? Una oportunidad de contratar el talento después.
Los bancos están pasando por procesos de digitalización rápidos, necesitan seguir siendo competitivos frente a las fintechs, ¿no? Entonces, están creciendo muy locamente sus equipos de tecnología y ven en laboratoria una forma incluso reconvertir profesionalmente a las cajeras, las personas que estaban trabajando en empleos de baja productividad, ¿no? En primera línea en sus espacios físicos. Citi Foundation, por ejemplo, es una organización que con las cuales tenemos esa visión, ¿no? Que en algún punto podamos trabajar con su personal menos calificado, femenino, para que pueda reconvertirse profesionalmente y acceder a puestos mejor pagados en tecnología en la misma empresa. Entonces, eso es un resumen de quiénes están detrás. Y claramente cada vez que se nos acerca una organización hacemos una investigación para entender cuál es su incentivo, ¿no? ¿Por qué nos está buscando? ¿Qué quiere lograr con eso? ¿Cuáles van a ser los compromisos de nuestra parte, ¿no? ¿Qué va a requerir? Más allá de poner su logo en la página web, ¿qué más quiere? ¿Queremos tener su logo en nuestra página web, sí o no? Todas estas son cosas que pueden parecer triviales, pero no lo son, ¿no? Han habido organizaciones que nos han buscado después de crisis reputacionales, de acoso interno, o sea, temas de acoso y de violencia hacia sus empleadas mujeres. Nos han buscado para hacer donativos en ese momento, ¿no? Buscando limpiar su imagen. Ahí no, por ejemplo, no aceptamos esos donativos, pero en otros casos no es así, ¿no? Es parte de una estrategia más amplia que vienen trabajando desde años. Pues muchas gracias, sí es un muy buen panorama. De nada. Gracias, Alberto. Pues bueno, nos vamos acercando al final. Ya aquí el profesor Marcelo contestó la pregunta que estaba en el chat. Y bueno, no sé si la doctora Karen quiere dar las palabras finales y yo simplemente hacer el comercial de la siguiente sesión. Doctora. Bueno, pues muchas gracias, de verdad es súper enriquecedor el diálogo con ustedes, qué interesante lo que hacen y qué padre, la verdad, yo admiro mucho a la gente que lo hace de hecho en el mundo, ¿no? A veces los filósofos sí nos quedamos un poco encerrados en las ideas y no salimos a cambiar el mundo, pero pues debe ser muy difícil, ¿no? O sea, por todo lo último que nos contaste, Lucille, pues supongo que no es nada fácil, ¿no? Mantener esta organización, entonces, pues es muy admirable lo que están haciendo, qué bueno que lo hagan y pues ojalá que entre todos, ¿no? Podamos cada vez generar más espacios de intercambio y pues cada quien poner su granito de arena para que las cosas vayan cambiando, ¿no? Y mejorando, de hacer una sociedad mejor entre todos. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Muy interesante. La verdad es que también me quedo con un montón de cuestiones interesantes para reflexionar filosóficamente con todos los libros que recomendaron y con todo, ¿no? Pues qué padre también. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Y sí, saber que empatizamos mucho ahorita con lo que decían, esa sospecha de repente de los humanistas, en su caso la ciencia política, acercarse al mundo ingenieril y al mundo empresarial es algo que en este seminario hemos tenido que hacer poco a poco, por esa sospecha de que si ya quieren la productividad, la eficiencia, la acción inmediata, pues uno sospecha porque sabe que en las humanidades las cosas son más lentas y pues más complejas, ¿no? Agradecer especialmente porque pues este entorno humanista, como les dije, hay muchos alumnos y alumnas que ven esa salida profesional como algo muy natural, sobre todo porque pues, están más habituados a la tecnología y pues escuchar de estos, cómo incluso se problematiza la idea de que ya quizá no es necesario estudiar la ingeniería en sistemas, sino que se puede estudiar otras cosas que quizá formen un poquito otras skills y seguirse capacitando a lo largo de su carrera profesional. Eso también es muy edificante y además es bastante esperanzador. Pues bueno, pues agradecerles en serio además la gozada de escucharlos y de pues la manera en que platican los dos, creo que además fue muy agradable. Agradecer a todos los que nos acompañaron otra vez en esta penúltima sesión del seminario Leia, que es Lógica, Epistemología, Ética de la Inteligencia Artificial. Hacer el comentario de que la próxima sesión tendremos al maestro Yasuharu Medina, que también es un colega amigo aquí de Marcelo,
que nos va a hablar de la cartilla médica digital, que es una manera de democratizar la salud para tener. Y bueno, no sé si tengan algún comentario final, Lucille, Marcelo, estamos muy agradecidos y muy contentos de haberlos tenido con nosotros. Gracias a ustedes, fue genial el espacio, me encantó poder conversar y salir un poco también del discurso como más institucional del día a día, ¿no? Donde me toca participar en espacios muy cuadrados y con muchas reglas implícitas. Y también decirles que lo puse en el chat, muchas de las estudiantes de laboratorio han estudiado una carrera en sociología, psicología, filosofía, geografía, entonces son como... Muchas vienen del mundo de las humanidades y eso es muy buscado por las empresas realmente porque traen una perspectiva súper distinta a los equipos. Entonces, nada, como ese mensaje de cierre que puede ser interesante para las y los estudiantes. Totalmente. Sí, y agradecer también, sí fue un espacio bien distinto a las últimas juntas, y gracias, ¿no? El Zoomtas, dicen por ahí, es un terminajo muy pandémico, perdón. Muy edificante, preguntas retadorcísimas, gracias a todas y cada una de ustedes y cada uno de ustedes que pusieron. Yo haría 2 call to actions para cerrar rápido. Uno es, estos temas pueden rápido irse por la rendija, entonces sigan al laboratorio en todas sus redes sociales, síganla, constantemente estamos difundiendo el trabajo, estuvimos en estos meses el reporte de impacto, este trabajo con el BID que llevó Lu con el equipo, entonces sí les haría ese call to action, ¿no? Vuelvan a lo que tengan que estar haciendo, pero no se olviden, síganos, nos gusta hacer foco de difusión, queremos transformar el ecosistema, queremos impactar, entonces si bien el beneficio directo, lineal, inmediato es para los estudiantes, en realidad que haya un ecosistema, una sociedad que mejor reflexione y problematice, pues es clave y ustedes pueden jugar un rol activo en eso, entonces ese sería el primer call to action. Lu ya puso su correo, ahí está, que es lucila@laboratoria.la, el mío es marcelo@laboratoria.la, también difíciles, ¿verdad? Si tienen más dudas, si conocen de alguna empresa que podría ser buen match, yo hago ahí el comercial, mándennosla, ¿no? Felices de platicar, de ver qué alianzas, qué buenas cosas se pueden hacer en conjunto. Y pues nada, agradecerles de verdad otra vez por el espacio y por la comunicación. Bueno, pues mil gracias otra vez a todos por estar acá con nosotros, doctora. Y pues nada, que tengan muy bonita tarde y nos vemos en el siguiente seminario. Que tengan buena tarde. Gracias. Bye bye. Bye bye. Bye.